confirmar que no estamos solos, que estamos siendo visitados, que hay otros seres pensantes en el universo. Yo lo considero la noticia más importante de la historia de la humanidad. Había un enorme plato en forma de sombrero. La nave estuvo estacionada ahí por varios minutos y se retiró como había llegado. Empezaron a ver unos seres luminosos, seres grises, alzaron la vista y había una gran nave acompañada de otras luces más pequeñas que la rodeaban. Lo curioso de estos seres es que eran como fosforescentes, ¿no? Que brillaban. Y cada vez tenemos más evidencias de objetos saliendo y entrando de lagunas, de mares, de océanos. Encuentros con extraterrestres. Encuentros con los tripulantes de los objetos voladores no identificados. El fenómeno no humano. Algunas personas dicen haber entrado en contacto con estos seres. Contactos del tercer o cuarto tipo. En este podcast van a escuchar historias asombrosas y van a ver imágenes increíbles contadas por uno de los investigadores más famosos de América Latina. Así que tiene que verlo hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estamos, nada más y nada menos, aquí en Ciudad de México, con un gran investigador que ha hecho parte de los equipos más prestigiosos de investigación de América Latina. Ha trabajado con los grandes, ha trabajado con el señor Maussan, un saludo a él, y con muchos más, el señor Rubén Villatoro. Gracias por estar aquí en Historias Paranormales. Al contrario, Esteban, un gusto, un honor que me hayas invitado a tu podcast. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos con mucho gusto. Rubén, vamos a hablar de encuentros con extraterrestres. Y en estos encuentros hay casos realmente asombrosos. Ya estábamos hablando antes de cámara de cosas increíbles. En muchos hay fotografías, imágenes. Quisiera, antes de empezar, que explicáramos a las personas que nos ven, que no conocen tal vez del tema, qué es un encuentro del tercero y qué es un encuentro del cuarto tipo. Así es, para entenderlo, recordamos, el primer tipo es un avistamiento regular, el que puede tener cualquier persona, un día en la tarde que ve un ovni en la lejanía, le toma un video, una fotografía, estas luces que se pasean por los cielos, por las montañas, esos son los del primer tipo. Los del segundo tipo es cuando ya tienes algún tipo de evidencia, como sería los registros en radar, en los aeropuertos, portaaviones, y cuando estos objetos dejan marcas en los terrenos, ¿no? Ya tienes algún tipo de evidencia física. Y los del tercer tipo ya son los contactos cara a cara con visitantes de otros mundos. Y del cuarto tipo son las abducciones, las personas que son llevadas al interior de naves no humanas. Hay casos realmente asombrosos, muchos de ellos han ocurrido en México y hay algunos que son realmente increíbles. Comencemos por uno de ellos que me estabas contando antes de comenzar. Así es, bueno, la casuística de contactados en México es amplia. Hay muchos reportes, hay pocas evidencias, pero los pocos son realmente extraordinarios y que nos revelan que México, al menos durante la década de los años 90 y principios de los 2000, pues se convirtió en el epicentro de la actividad ovni extraterrestre en todo el mundo. Las razones las desconozco, pero todo esto inició en el eclipse total del Sol del 11 de julio de 1991. Aquí en México fue un eclipse total que motivó que prácticamente todos los millones de mexicanos saliéramos a la calle a observar el cielo. Se cumplió una profecía maya y fueron grabados objetos voladores no identificados. En aquel tiempo en esas cámaras rudimentarias Handycam, pero que hoy nos permitieron conocer estas evidencias. Sí hubo actividad ovni durante el eclipse total de Sol, y esto marcó, Esteban, amigos del auditorio y quienes sean más o menos contemporáneos recordarán el inicio de una intensa actividad de reportes, avistamientos, pilotos que reportaban cosas extrañas en los cielos de México y hasta el día de hoy también, pero empezaron a surgir más y más casos de gente que había sido contactada o que había observado
seres extraterrestres. Uno de los casos más célebres ocurrió el 16 de septiembre de 1994, cuando la señora Sara Cuevas, importante recordar para los amigos que nos ven en otros países, que el 16 de septiembre es una fecha muy especial para los mexicanos. Celebramos la independencia de México. Es una fiesta nacional muy grande, muy grande. Esa noche en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los controladores de vuelo, uno de ellos amigo de nosotros, Enrique Colbeck, detectaron actividad ovni en el área de Metepec, Estado de México. Este es colindante con la capital. Detectaron actividad ovni y se les hizo muy extraño. Dato curioso, esa noche estaban estrenando el primer equipo digital en México, en el aeropuerto de la Ciudad de México. Lo estaban probando. Era digital porque antes era análogo estos que parecían de submarino, estos radares, y se les hizo tan extraño que al día siguiente, la mañana del 17 de septiembre, tomaron un helicóptero, entre ellos iba nuestro amigo Enrique Colbeck, y despegaron y fueron al área que les marcaba las coordenadas. Y curiosamente, desde el aire detectaron que en el área de maizales, había unos sembradíos, había aplastamientos más o menos similares a los de los campos de cultivo ingleses. Regresaron y pues bueno, eso fue lo que ocurrió. Esa noche del 17 de septiembre, la señora Sara Cuevas, que vivía junto a estos maizales, estos sembradíos, escuchó ruidos, dijo algo está pasando en los maizales, y desde la ventana de su casa, con su cámara de video, grabó a un extraño ser luminoso que estaba ahí parado, tenía una especie como de vara en la mano, pero bueno, hasta el día de hoy nos sorprende y ha sido objeto de profundos análisis este ser de aspecto insectoide. Este es muy interesante, con dos antenitas, que estaba ahí parado y girando lentamente. La señora rogó a Dios por lo que estaba sucediendo, se espantó muchísimo, pero tenemos aproximadamente 30 segundos de ese video, que sin duda es una prueba inequívoca de actividad extraterrestre en México. Es uno de los casos más significativos. Esto lo podríamos considerar como un encuentro del tercer tipo. Ella nunca jamás habló de contactos ni intercambio de mensajes, pero bueno, era una prueba inequívoca de que algo muy grande estaba sucediendo aquí en nuestro país, Esteban. Lo que me parece sorprendente, Rubén, es que esta señora no era una persona que le gustara el fenómeno ovni, simplemente estaba en su casa, vio esto y lo grabó. Así es, y bueno, le cambió profundamente la vida a tal grado de que tuvo que cambiar de domicilio, porque fue mucho el asedio de la prensa. Sus vecinos estaban muy molestos porque la gente llegaba a ver el lugar donde había estado presente este ser. El dueño de la parcela estaba muy molesto porque le pisoteaban todo su terreno. En fin, se volvió una cuestión ahí social muy, un poco intensa. Y le cambió profundamente la vida a la señora Sara Cuevas. Ella actualmente vive en Cancún, México. Se pasó a un lugar paradisíaco, pero sí le cambió mucho la vida. Y bueno, este caso es muy emblemático y lo menciono porque, pues, como yo digo, es prueba inequívoca de que hubo presencia extraterrestre en nuestro país. Y lo sustenta el testimonio de los controladores de vuelo que te hablan de la actividad ovni que habían detectado una noche antes. O sea, es que esto es sorprendente. La señora, primero, no es una persona fanática de los ovnis, no le interesa el tema. El día anterior, los dispositivos, los artefactos del aeropuerto, que eran nuevos, además, detectan una serie de objetos que no deberían existir. Nodos, le llamaban nodos. Y el día siguiente ella ve a esta criatura como con antenitas, como con forma de insecto. Así es. Es realmente sorprendente porque está conectado la evidencia. La evidencia está conectada desde el punto de vista técnico y además aquí no hay mensajes, pero es un encuentro de frente con estos seres. Así es. Y al poco tiempo nos enteramos del caso Ocotlán.
ocurrido al señor Raúl Domínguez. La población de Ocotlán está en el estado de Jalisco y es colindante con el famoso lago de Chapala. Es un lago muy grande que ha atravesado por muchos problemas de contaminación, de sequía y demás, y que es sustento de cientos de pescadores que viven de su actividad precisamente. Y son estos pescadores, y está plenamente documentado en libros antiguos, ya te hablaban de una intensa actividad de objetos que salían de las profundidades del lago y se elevaban. Estos hombres te decían que estaban pescando y de repente veían estos objetos en la noche, de día, a diferentes horas. El señor Raúl Domínguez era dueño también de un terreno. Tuvimos la oportunidad de estar presentes también, y luego te platico lo que sucedió cuando acudimos nosotros. El señor Raúl Domínguez empezó a recibir muchos comentarios de sus vecinos que le decían: don Raúl, en su terreno se están viendo objetos muy extraños, debería darse una vuelta para ver qué está sucediendo en este lugar. Entonces el señor Raúl Domínguez, que de por sí él se levantaba muy temprano, un buen día se levantó a las 5 de la mañana, cargó su cámara de fotografías y se fue con su perro a revisar qué estaba sucediendo ahí en su terreno. Grande fue su sorpresa cuando se dio cuenta que sobre los mismos había un enorme plato en forma de sombrero, es decir, es una cúpula pronunciada y redondo, con luces, y bueno, el señor se quedó atónito. Curiosamente, su perro se desmayó, él tomó fotografías y también sintió algunos malestares. La nave estuvo estacionada ahí por varios minutos y se retiró como había llegado, de la misma forma misteriosa como había llegado. Reveló las fotografías y bueno, hasta el día de hoy están consideradas unas de las más impactantes e importantes de la oleada OVNI en México de aquellos años 90. Pero aquí viene un dato interesante. El señor Raúl Domínguez, por la cercanía con la nave, tuvo afectaciones en su hígado. Hoy sabemos que esto es debido a los campos electromagnéticos que emiten los objetos. No es que los objetos deliberadamente quieran hacerle daño a las personas. No, es el campo electromagnético que emiten, su fuente de poder, lo que les permite sustentarse y atravesar el cosmos, lo que pues su irradiación le afectó el hígado y desarrolló una serie de manchas muy, muy fuertes en su piel, en todo su cuerpo, ¿no? Entonces, afortunadamente no fue letal, pero sí le causó este daño a su salud. El caso fue muy nombrado, salía en los diarios de aquellos tiempos, en la televisión. Llegó, por supuesto, a la redacción del licenciado Jaime Maussan. Nosotros acudimos a hacer una guardia con cámaras y micrófonos, montamos un campamento. Fue una experiencia muy bonita porque habíamos hablado con el señor Raúl Domínguez. Señor Raúl Domínguez, queremos hacer una guardia en su terreno. Pues con suerte vemos una nave y la documentamos. Nos dijo que con mucho gusto. Llegamos a la población de Ocotlán, gente cálida, bella. Les mandamos un cordial saludo. Pero lo que me llamó mucho la atención es que se corrió la voz de que el equipo de Jaime Maussan iba a ir a Ocotlán a hacer una guardia. Bueno, al final era una caravana como de 20 automóviles. Fue muy emocionante para la gente saber que íbamos a asistir, ¿no?, a hacer una guardia. Entonces nos fuimos a sus terrenos, montamos una guardia, no vimos nada, lo que sí, una noche preciosa, ya. Y tuvimos oportunidad de hablar largo y tendido con el señor Raúl Domínguez. Precisamente una noche antes habíamos estado con el capitán Monraz, una persona bellísima que lamentablemente murió durante la emergencia sanitaria mundial. Si lo hubieras entrevistado, Esteban, él era piloto aviador. De hecho, era comercial y acrobático, ¿no? Y él tuvo encuentros ahorita platicamos del capitán Monraz, allí en los cielos de Guadalajara. Pero bien, volviendo a aquel campamento que te decía, fue ahí donde tuvimos una charla única y extraordinaria con el señor Raúl Domínguez, quien pues nos compartió que a partir de esa experiencia
tuvo pues comunicación con este ser a partir de esta experiencia. Y según el señor Raúl Domínguez, ¿cómo era este ser? Nunca nos describió cómo era la fisonomía de estos seres. Porque todo hace suponer que, bueno, no era suponer, lo que nos dijo es que este era un telepático. O sea, estos seres, estas entidades, no se revelaron frente a él, sino simplemente él... Se comunicaban mentalmente. Pero él, en primer medida, vio estas fotos, tomó estas fotos que son famosísimas de este encuentro, de este encuentro del tercer tipo en su primer momento, y luego el cuarto. Es realmente sorprendente, Rubén. Así es. Y yo quisiera, antes de seguir con un caso que es sorprendente, que es el de la rumorosa, que también me lo estabas contando, hacer un pequeño, digamos, lapso para hablar de lo que está pasando, que a mí me parece sorprendente, que es lo que empieza a desclasificarse en los Estados Unidos. Y hay una congresista que se llama Ana Paulina Luna. Ella es muy cercana a Trump, según entiendo. Es de origen latinoamericano. Raíces. Sus padres, las raíces, ya es una persona pues ya que ha crecido allá y ya tiene otra cultura diferente un poco a la nuestra, pero ella ha dado como congresista, que eso es sorprendente, que eso no pasaba en los años 80, unas declaraciones realmente asombrosas porque ella dice, sí existen, y he visto documentos donde el gobierno sabe que existen. Y estos seres como el que se vio por la señora Cuevas y como el que vio el señor Raúl Domínguez entró en contacto, sí existen y ella dice son interdimensionales. Así es. Son viajeros de otra dimensión. Incluso publicó una foto de cómo serían estos seres. Y es como como una entidad con ojos. Es una cosa muy extraña. ¿Qué piensas tú de esas revelaciones de Ana Paulina? Que no seamos locos. ¿Por qué? Porque el que ya se esté discutiendo estos temas en los pasillos de la Casa Blanca, en el Congreso de los Estados Unidos, te revela que entonces todo aquello que se consideraba como un mito es real. El hecho de que ya se esté legislando, de que se esté discutiendo en las más altas esferas del poder, te revela que entonces todo aquello que veníamos investigando, personas ordinarias, pues no era una locura, ni era una histeria colectiva, ni que habíamos perdido la razón. Porque yo te voy a decir, Esteban, si tú me preguntas por qué estoy en esto, es porque yo lo considero la noticia más importante de la historia de la humanidad. El confirmar que no estamos solos, que estamos siendo visitados, que hay otros seres pensantes en el universo y que han desarrollado la tecnología para poder estar aquí entre nosotros, nos revela que si ellos están aquí, quiere decir que nosotros el día de mañana podemos estar allá. Y ese es el mensaje principal que yo creo que nos están transmitiendo. Entonces, si Ana Paulina Luna, que inició siendo muy escéptica para responder a tu pregunta, nos dice este tipo de cosas, es porque ha tenido acceso a información realmente clasificada. ¿Cómo entenderlo? Después de las audiencias públicas que se han realizado y que han sido transmitidas abiertamente, donde funcionarios, pilotos del gobierno norteamericano han denunciado la existencia de los programas secretos de investigación ovni y extraterrestre, esto motivó que los senadores que están promoviendo estas audiencias solicitaran a las instancias como el Pentágono la información que tengan en sus archivos. Y les han dicho, sí, se los vamos a compartir, pero no públicamente. Y lo hacen en un ambiente que ellos llaman esquife, es decir, reuniones a puertas cerradas. Y es en estas reuniones a puertas cerradas donde a los congresistas y senadores que están impulsando el proceso de desclasificación les comparten videos, evidencias de seres extraterrestres. Fue precisamente Ana Paulina Luna la que hace unos días comentó que si ustedes vieran, lo dijo en entrevista para la cadena de Fox News, dijo, si ustedes vieran lo que nosotros hemos visto en esas reuniones a puerta privada, no tendrían duda de que de que estamos siendo visitados. Entonces, ese es el nivel de información a la que ellos están teniendo acceso. Rubén, y aquí hay una cosa impresionante porque ella era escéptica. Sí. Ella era una persona que decía, no me interesa este tema,
como tú decías, los que investigábamos, los que presentábamos, los que divulgábamos el fenómeno ovni, que yo me considero uno de ellos, igual que tú, pero de verdad tú eres mucho más experto que yo, nos veían extraños. Decían, están hablando, son bobadas, ya están hablando de enanitos verdes, ya están hablando, y se burlaba a la gente. Pero yo, como tú, creo igual que es uno de los temas más importantes de la historia de la humanidad, confirmar que hay vida en otros mundos, o en otras dimensiones, o en otros planetas, o vienen del futuro, o hay otros seres inteligentes con nosotros, tal vez desde hace siglos. No tengo ni idea, pero hay algo extraño, y esta congresista, Ana Paulina, es escéptica, le toca ir a las reuniones, porque casi como parte de su trabajo, pues tiene acceso al comienzo y diría, me toca ir a esto de los ovnis. Y llega y ve unas evidencias tan poderosas, tan contundentes, que sale en público, y eso fue arriesgado, porque también muchos la iban digamos, a criticar, a decir, existen. Y lo que hemos visto es increíble. Y tenemos pruebas. Así es. Es algo increíble. Sí. Estamos en un momento histórico, Esteban. Tú, tu público, estamos en un momento en el que la historia puede cambiar en cualquier momento. Sabemos que la información fluye, las declaraciones vienen y van, tenemos retrocesos, tenemos avances. Recordarás qué pasó con una simple declaración del expresidente Barack Obama, que en un podcast como este le preguntaron, ¿y usted cree en la vida extraterrestre? Y dice, sí, yo sí creo en la vida extraterrestre, aunque nunca he visto uno. Generó una reacción en cadena impresionante. Dijo, existen, sí, están con nosotros, pero no los he visto. Así es. O sea, es una declaración muy simple, muy sencilla. De hecho, es una manera de esquivar el tema. Sí, creo que hay vida en otros mundos, pero yo nunca he visto nada, ¿no? Y Obama mismo, hace unos 10 años, le habían en una entrevista también preguntado, antes de que se filtraran las imágenes de OVNI del Pentágono, él dijo, existen, los tenemos grabados, no sé qué son, pero sí existen. Así es. Y él es el de los pocos presidentes que ha filtrado, digamos, esas noticias. Pero aquí te iba a preguntar, Rubén, en México hay una zona que se llama La Rumorosa. Y ahí se dio un encuentro increíble que tú también, con el equipo con el que trabajas, investigaste por un tiempo. Estuvimos en La Rumorosa, estuvimos una semana haciendo investigación y campamento, nos tocó ver cosas extrañas. Y bueno, esto se deriva del caso de Lamoni González y sus amigos, quienes acudieron a esta zona. Ellos viven en Tijuana, están a unos minutos de la zona de La Rumorosa, que para el público que nos ve en otros países, porque sé que te ve mucha gente en toda Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, querido Esteban, La Rumorosa es un punto que se encuentra entre la frontera y de México con los Estados Unidos. Es un área desértica con grandes montañas, muy árida, muy peligrosa, en todos los aspectos, muy peligrosa. Tan peligrosa es que ni siquiera quienes cruzan ilegalmente a los Estados Unidos la utilizan, nada más para que te des una idea, ¿no? De lo peligrosa y difícil de atravesar. Bueno, mucha gente asiste a este lugar en fines de semana, pues para dar un paseo y demás. Este chico, Lamoni González y sus amigos se perdieron, iban en un grupo, se separaron, se internaron, se perdieron. Esto ocurrió en el año 1997-98, si no me falla la memoria. Les ganó la noche, estaban totalmente perdidos, y para salvaguardarse de las víboras, porque hay mucha víbora en esa área, se subieron a un árbol. Y ahí se quedaron para pasar la noche y estar a salvo de las víboras. Fue entonces cuando empezaron a ver unos seres luminosos, seres grises, estaban ahí levantando piedras. Ellos, estos seres aparentemente no los habían visto a ellos. Y de repente alzaron la vista y había una gran nave acompañada de otras luces más pequeñas que la rodeaban. Sin embargo, todo parece indicar, de acuerdo a su testimonio, que estos seres finalmente sí los vieron.
y ya no supieron nada. Cuando abrieron los ojos, cuando despertaron, ya había amanecido. Fue entonces cuando buscaron el auxilio del licenciado Maussan, les practicaron unas regresiones hipnóticas y fue ahí donde se descubrió que fueron contactados por estos seres. Es decir, tuvieron un missing time, un tiempo perdido. En esa parte en que vieron a los seres y despertaron, fueron llevados al interior de la nave, les transmitieron algunos mensajes y los devolvieron al árbol, ¿no? Entonces, se mantiene también como uno de los casos más sólidos, porque cuando comenzamos a hacer la investigación se descubrió, sobre todo, conoces a nuestro buen amigo Alfonso Salazar. Sí. Sí, que él está, su especialidad es el área aeronáutica, que en ese punto en particular hay muchos reportes por parte de pilotos y controladores de vuelo, que hay una intensa actividad aún en esa parte de la frontera de México con los Estados Unidos, y aparte que es una de las áreas más vigiladas. Ese fue un primer avance. Después se hicieron varias incursiones, yo participé en una, donde tuvimos oportunidad de constatar que en ese punto de la Rumorosa algo extraño está pasando. Abarca desde lo ovni hasta lo paranormal, ¿eh? Es un área que recomiendo ir, pero con profesionales. No es un paseo de fin de semana con la familia. No, esto es muy intenso porque es un área muy, muy pesada. Hay una vibra muy especial en ese punto, Esteban. Rubén, ¿y cómo eran los seres? ¿Cómo los describieron? Como los grises, objetos pequeñitos de 1 metro, 1.5 metros, grandes cabezas, ojos almendrados, bocas pequeñas, nariz, 2 pequeños agujeros a manera de nariz. Pero lo curioso de estos es, lo que nos relatan es que eran como fosforescentes, ¿no? Que brillaban. Y bueno, tanto interesó el caso al licenciado Maussan, después de que descubrió que un equipo de nosotros, encausados, fueron como al mes, y ellos tuvieron la oportunidad de ver a 2 seres caminando entre la maleza. Entonces, para un futuro te voy a recomendar que entrevistes a mi amigo y compañero Carlos Clemente, que él estuvo en esa primera incursión donde tuvieron un encuentro cara a cara con seres no humanos. Y cuando hicieron esa regresión de ellos, de los chicos que estaban allí perdidos, que tuvieron ese tiempo perdido, es más o menos lo que les pasó, porque de un momento a otro ya amaneció. Antes de eso quisiera preguntarte, que conoces muchísimo, ¿por qué en muchos de estos casos, o qué piensas tú, existe eso que llamamos tiempo perdido? Es la manera en la que estos seres pretenden que tú no recuerdes la experiencia. O sea, como que estos seres dicen, te voy a abducir, voy a estudiarte, te voy a extraer muestras, pero como es una experiencia muy traumática, porque se habla incluso de la introducción de sondas y cosas pues, feas, entonces yo creo que lo que pretenden estos seres es protegerte y te borran ese recuerdo y te devuelven a tu casa. Y hay muchos casos con tiempo perdido, ¿no? Muchos muy famosos en la historia. Fíjate que lamentablemente me enteré que hace unos meses falleció mi querida amiga, la doctora Susie Bremer. Ella era de origen alemán, y ella era una psiquiatra calificada, muy profesional, que durante muchos años, unos 4 o 5 aproximadamente, reunió aquí en México al primer grupo de personas abducidas. Se hizo un llamado a través, en aquel tiempo, de la radio, para que las personas que creyeran que estaban viviendo una experiencia de abducción, no de contacto, que es muy diferente, pues fueran llamados para generar un primer grupo de autoayuda. Porque la gente que empieza a recordar que ha sido abducida, empieza a tener problemas mentales serios, pesadillas, el regreso de aquel momento tan traumático, pues sí se convierte en un problema para ellos. Entonces la doctora Susie Bremer, que estaba abierta al tema, hizo este primer grupo de autoayuda. Llegó muchísima gente, más de la esperada. Recuerdo que las reuniones eran los sábados.
Y yo una vez le pregunté, doctora Susi, ¿y si son todos abducidos? Y ella me dio un dato muy interesante. Me dijo, Rubén, hay tres grupos de personas. Las personas que creen, porque te digo, era una psiquiatra muy calificada. Tan fue así que después se fue a trabajar a Estados Unidos. Me dijo, están las personas que creen que están siendo abducidas, que les gustaría ser abducidas. Hay quienes deliberadamente mienten. Como buena psiquiatra lo descubrió. Y el tercer grupo, el más interesante, son quienes sí están viviendo la experiencia. Y bueno, lo que ella me comenta es que descubrió que aquí en México, pues sí es un número considerable de abducidos. Evidentemente no todos acudieron al llamado, hay gente que por pena no lo quiere decir. Les generaría muchos problemas, como a muchos contactados que se hacen públicos, les genera problemas. Y te iba a preguntar eso, Rubén, porque claro, muchos de los casos que existen en el mundo de encuentros con extraterrestres, encuentros del tercer y cuarto tipo, se mantienen ocultos. No porque algún gobierno los quiera callar, sino porque las mismas personas que los vivieron se autocensuran. Porque dicen, bueno, yo soy un médico, si salgo a decir que vi un ser, que vi un objeto no humano flotando sobre mi casa, pues ya mis pacientes no me van a querer. O si yo soy un abogado o soy una persona muy prestigiosa y digo que vi un ser pequeñito, me van a mandar al psiquiatra. Sí, 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 sí. Y es una manera de poder entender el contactismo, porque a mí me llama mucho la atención, y con todo el respeto que me merecen, aquellos contactados que vuelven su caso como una especie de show. Se respeta, pero en mi experiencia, Esteban, en los casi ya 40 años que llevo yo en esto, en mi experiencia lo que yo descubrí es que la persona que realmente ha vivido la experiencia de contacto, lo que menos quiere es salir en televisión o en redes sociales. Es una experiencia muy personal. Y quería preguntarte, ¿cuál para ti es la experiencia de esos contactos que es más sorprendente? De todo lo que has estudiado, tú dices, esto sí es algo que para mí, sin demeritar ninguna otra, pero para mí como investigador del fenómeno, como ufólogo, es asombrosa. De toda la historia, de todos los casos, Sí. hijo, pues me sigue gustando mucho el caso de Edward Billy Mayer, el contactado de origen suizo, este hombre que recordarás se hizo muy famoso en la década de los años 70 y hasta el día de hoy sigue siendo mencionado porque, bueno, fue el primero que entregó fotografías, muestras de metal y sobre todo lo que se comprobó, el cumplimiento de las profecías. Esa es la parte que a mí me convenció totalmente del caso de contacto del contactado suizo Edward Billy Mayer y, bueno, una experiencia realmente extraordinaria. Sus films, ¿no?, que han sido sometidos a varios análisis y se demuestra que realmente allá había naves de origen extraterrestre. Y en América Latina, América Latina. o un caso que tú digas, este es un caso de encuentro, no tiene que ser contactismo, sino de encuentro del tercer o cuarto tipo que tú dices, mira que aquí sí hay una prueba. Ajá. De que están aquí. Es muy buena pregunta, Pues me gusta mucho el caso del señor Raúl Domínguez. Y te voy a decir por qué, porque casi cometí una indiscreción, el que estábamos platicando, porque él nos platicó su experiencia y nos dijo, no lo platiquen, no lo comenten. Ya pasó mucho tiempo de todo esto y sé que el señor Raúl Domínguez me va a comprender, le mando un cordial saludo si me está viendo, porque encajó en ese patrón de lo que yo te decía. No me interesa que esto se... Él lo que quería es que sus fotografías y demás fueran investigadas y se divulgaran, porque era prueba de que algo extraño estaba pasando allí en Ocotlán. Era como, digamos, yo vi esto, tomé estas fotos, me llegan estos mensajes, pero no quiero que nadie sepa, porque si saben van a decir que me voy a lucrar, mi familia me va a juzgar,
¿Y qué mensajes decía que recibía? Es bien interesante, tenía que ver mucho con el entorno. El entorno. Se hablaba, ¿te acuerdas que te comentaba mucho? Porque la laguna de Chapala, en el estado de Jalisco, es muy importante para la actividad pesquera. De ahí dependen muchas familias y durante mucho tiempo ha sido objeto de problemas de contaminación, de sequía. Entonces, el mensaje iba más evocado a la parte ecológica, que esa ha sido una constante a lo largo de los años en el contactismo, el mensaje sobre la protección a nuestro planeta. Porque de acuerdo a muchos casos de estos seres, se habla del deterioro que está teniendo nuestro planeta y que podría correr el riesgo de lo que ha sucedido en otros puntos del universo, la extinción de la vida. Y eso es muy delicado, Esteban. En el caso, si recuerdas, por eso me encanta el caso de Billy Mayer, ahorita vuelvo al punto, pero quiero hacer esta pausa. Si recuerdas en el caso de Edward Billy Mayer, a él le dijeron en 1976 que se estaba abriendo se estaba abriendo un hoyo en la capa de ozono de nuestro planeta. El que se abriera este hoyo en la capa de ozono de nuestro planeta significaba que íbamos a recibir más radiación del Sol, porque esta capa nos protege, la capa de ozono. Él lo dijo en 1976. Se comprobó por un premio Nobel hasta el año de 1970, 3 años después, que en efecto se estaba abriendo un hoyo en la capa de ozono de nuestro planeta. Se confirmó y está perfectamente documentado, ¿no? Entonces, también era un mensaje de corte ecológico, de protección. Puede sonar romántico, nostálgico, melancólico, pero es una realidad, Esteban, porque tú puedes tener una religión, puedes tener una creencia, puedes tener un concepto de la vida muy diferente al mío o al de cualquier otra persona, pero si algo nos une a toda la humanidad, es la protección del planeta. Es el único hogar que tenemos y se está deteriorando. Entonces, es una de las constantes que podemos encontrar. No es la única, pero es una de las constantes. Cuiden el planeta. Y esos mensajes son los que le llegaban al señor Raúl Domínguez. Así es. Que estaban relacionados con el entorno. Porque yo pude unir una parte del rompecabezas cuando en aquella famosa velada que tuvimos con toda la gente de Ocotlán, en aquella guardia ahí en los terrenos del señor Raúl, en la charla con los vecinos, nos decían que la actividad ovni, ahí te va, Esteban, que la actividad ovni comenzó a intensificarse en esa zona cuando inició la construcción de la autopista que uniría a la Ciudad de México con la ciudad de Guadalajara, ahí mismo en Jalisco. Se estaba construyendo una autopista, estaba en proceso en aquel momento, y lo que nos comentó la gente, mucha gente lo que nos comentó, los vecinos, que veían que las naves salían de la laguna de Chapala, iban avanzando, y donde estaba la raya, donde todavía estaba en construcción la autopista, ahí se detenían. Ahí se detenían y se regresaban, ya no la cruzaban. Como que si la construcción del trazado de la autopista estuviera interfiriendo con algo. Es una suposición, pero sí muchos testimonios de gente que vio a esos objetos que no podían o no querían atravesar donde estaba el trazado de la autopista. Qué curioso. Como que si la construcción estuviera afectando algo, ¿no? Rubén, y tú como investigador seguramente puedes responder esta pregunta que siempre he querido hacer. Y la voy a hacer en público. En muchos casos de encuentros no humanos, tanto con los objetos voladores como con los seres, siempre hay cerca una laguna o un cuerpo de agua. A mí me parece que es curioso. ¿Tú has identificado que eso es así? O sea, en muchos, sí. No en todos, ¿no? Pero no en todos, pero sí hay el agua juega un papel predominante. Para no ir tan lejos, la intensa actividad de OSNIs, objetos submarinos no identificados. Cada vez hay
hasta hace unos años todavía se creía que se hablaba de bases submarinas extraterrestres como una leyenda, ¿no? Pero cada vez surgen más y más y más evidencias, gracias a que todos traemos un celular en la mano. Yo siempre he dicho que ahorita en cada ser humano tenemos un potencial testigo de actividad ovni gracias a las cámaras en los teléfonos celulares. Y cada vez tenemos más y más y más evidencias de objetos saliendo y entrando de lagunas, de mares, de océanos. Y de hecho, hace unos meses, el representante Tim Burchett, otro de los que están empujando fuerte para el proceso de desclasificación, señaló que oficiales de alto rango le confirmaron que hay puntos específicos donde hay bases submarinas extraterrestres. No hablemos de Puerto Rico, que es uno de los puntos más importantes en cuanto a actividad de naves en las profundidades, tanto de lagunas dentro de Puerto Rico como en los mares aledaños. Y las evidencias, que hay una evidencia impresionante, no sé si la has visto, si no te la comparto más tarde, amigo Esteban, donde un grupo de amigos que estaban paseando ahí en Aguadilla, frente a las costas de Aguadilla, de repente vieron una gran luz azul, se posicionó muy cerca de su embarcación y se ve una silueta que va caminando por encima de la nave. Y se oye a los hombres, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, ¡wow! ¡Qué evidencia!, ¿no? Y sí, yo conozco Aguadilla y es muy extraño porque ahí mismo los Estados Unidos tienen una base militar. Uh-huh. Y se han grabado escenas asombrosas de ovnis. Hay una en que un objeto se parte en dos, entra al mar en video y lo desclasificaron ellos mismos y vuelve a salir. Ajá, sí, sí, Y, sí. y ahí cerca también, recuerdo mucho en Río Piedras, que también es una zona de Puerto Rico, un pueblito, se presentó un ser que tenía unas uñas muy largas. Había una señora, estamos en los años 70, 78, 79, esto fue publicado por una revista muy famosa, hay fotografías que se llamaba Standek, que era una revista muy famosa de ufología, y dice ella que escuchó que las gallinas estaban teniendo un comportamiento extraño, que ella tenía unas gallinas, un gallinero chiquito, y las gallinas empezaron a pedir ayuda o pedir comida, dijo, qué extraño, y cuando salió vio un ser que tenía unas uñas muy largas, con unas orejas en punta. Ella se asustó mucho, el ser estaba mirando las gallinas, el ser sale corriendo y pone la mano sobre un automóvil y deja la huella marcada. Y está la fotografía, está esa fotografía. Me asombran estos encuentros Sí. del tercer tipo, porque muchas veces las entidades también se ven como sorprendidas. No es que ellos vengan a decir, hola, estoy aquí, sino que la gente pasa y los ve, y ellos como que se alertan. Y algo que también me parece interesante de muchos de estos encuentros es que duran muy poco tiempo muchas veces, o sea, son como avistamientos y generalmente antes o después se da otro avistamiento, pero ya del objeto volador. Uh-huh. O sea, la gente dice, hay algo raro y ven un ser. Uh-huh. Y entonces la gente pensaría, no, en nuestro folclore, en nuestras tradiciones es un duende o es un aluche o como quieran decirle. Y de repente, al rato ven el objeto. Uh-huh. Y ahí ya es un encuentro del cuarto tipo. Sí. O sea, o antes o después aparecen los objetos voladores o durante el avistamiento. Quería preguntarte también sobre esta posibilidad que existe de encuentros o estas historias que existen de encuentros, incluso en México, en una zona que se llama Tampico. Dicen que en Tampico hay unos encuentros que son rutinarios y la gente cree que la ciudad está protegida, según entiendo, por los ovnis, que de alguna manera ellos cuidan o protegen la ciudad y la gente tiene una relación muy fuerte con los objetos, ¿es verdad? Mira, el caso es real. O sea, este tema ha permeado muchísimo en la población, que si tú acudes a Playa Miramar, es Playa Miramar en Tampico, pues verás que ya el tema se ha popularizado y ves los pequeños comercios, los restaurantes, hay un pequeño monumento a un extraterrestre. Es un lugar que me recuerda mucho lo del Área 51, ¿no? Que ya se ha folclorizado el tema y bueno, se convierte parte de la comunidad. En el caso de la Playa Miramar, no deja de ser interesante, Esteban,
que desde la década de los años 50, porque antes hubo un gran huracán que golpeó a la ciudad y generó grandes daños a la infraestructura. Y bueno, ¿por qué? Porque están en un corredor, están en un punto en donde son susceptibles, o deberían ser susceptibles, a los impactos de huracanes. Lo curioso es que desde el año de 1950 no ha golpeado un solo huracán a esta zona de nuestro país, Playa Miramar. Algunos científicos pues han dado explicaciones que tiene que ver con el cambio climático y que de alguna manera eso es lo que ha influido para que no se generen estos impactos de huracanes. Pero bien, el punto es que en los años 50 hubo una intensa actividad ovni, y está documentado a través de los diarios de la época. Hubo una intensa actividad ovni y también los pescadores hablaban con regularidad de grandes luces, grandes objetos que subían y emergían de las aguas frente a la costa, y que bueno, es ahí donde nace, ahí sí te puedo decir porque no se ha comprobado, el mito de que hay una base extraterrestre frente a las costas de la playa Miramar. Entonces, el hecho real inobjetable es que ahí no han golpeado huracanes, y debería, porque es una zona susceptible, eso es real, eso es indiscutible, no ha pegado. Y otro hecho indiscutible es que sí, en aquellos tiempos, que la última vez que pegó uno de estos fenómenos meteorológicos, hubo mucha actividad ovni. Y lo cierto es que no, o más bien, lo que no se ha podido comprobar es que realmente haya una base submarina. Se tendría que hacer un especial trabajo para tratar de averiguar si hay algo en las profundidades de la playa Miramar, que en una opinión personal no me sorprendería, porque me remite nuevamente al comentario que hacíamos del representante Tim Burchett, quien aseguró que oficiales de alto rango le compartieron información que asegura que los norteamericanos tienen claro conocimiento de dónde hay bases submarinas. Y una de esas estaría en una de esas hasta puede ser la playa Miramar. Y la gente, de alguna manera, de Tampico está convencida, hay monumentos y la ciudad no ha tenido más problemas. Así es. Al menos en cuanto a fenómenos meteorológicos, no. Y está en un corredor donde debería suceder. Que por otro lado, gracias a Dios, qué bueno que no les golpean los huracanes. Independientemente de cuál sea la causa, tenemos que celebrar que afortunadamente no están expuestos, ¿no? Y también te quería preguntar, Rubén, de todas esas investigaciones que has hecho, porque tú has ido a campo, has entrevistado testigos, has estado en lugares de avistamiento, has recorrido, o sea, casi muchas partes de Norteamérica en búsqueda de evidencias. ¿Encontraste otro caso de encuentros con entidades que conozcas? Sí, mira, te puedo decir que tengo un amplio compendio de casos donde llegas a los lugares, a las pequeñas poblaciones, grandes ciudades, y la gente se acerca. Uno de los casos que me llamó mucho la atención fue en el año 2017, tal vez lo recuerdes, las luces del Pacífico, estas grandes luces que se estaban presentando frente a las playas de Tijuana, aquí en México, en Baja California, para ubicar a los amigos que nos ven en otros países. También la ciudad de Tijuana es frontera con San Diego, en los Estados Unidos. Desde el año 2015, pero principalmente en el año 2017, y hay decenas y decenas de videos, comenzaron a presentarse grandes luces frente a las costas. Se argumentó por parte de las autoridades que eran bengalas. Y ahí están en línea todos los videos. Yo quiero que la gente les dé un vistazo. Aquí los vamos a poner algunos de ellos. Se trata de bengalas. ¿Cómo puede una bengala ser disparada, permanecer estática en el cielo, que llegue otra a unos par de metros de la misma? O sea, formar una línea de 5 o 6 luces. ¿Cómo las alineas disparando bengalas, Esteban? Cuando todos sabemos que una bengala es disparada,
tiene un trayecto hacia arriba y comienza a perder fuerza y cae finalmente, ¿no? Entonces, porque, vamos, estas luces permanecieron, la vieron miles y miles de personas allá en Tijuana. Acudimos nosotros, de hecho me acuerdo que era muy caluroso, recorrimos toda la costera, toda la zona, todo el litoral lo recorrimos buscando entrevistas. No, todo el mundo nos confirmó, yo las vi. Porque nuestras queridas autoridades de protección civil también argumentaban que eran barcos a la distancia, ¿no? Que lo que estábamos viendo en los videos eran barcos que se encontraban en el horizonte. Respuestas que insultan a la inteligencia, ¿no? Porque la gente estaba muy molesta, como causaron mucha alarma allí en Tijuana, era tema en los noticieros, las luces de Tijuana. Por eso acudimos nosotros, porque la gente nos llamaba, oigan, vengan, algo está pasando. Había gente espantada. Bueno, un día nos pasamos completo, desde la mañana hasta altas horas de la noche, recorriendo todo el litoral, que son muchos kilómetros, preguntando a la gente. Todo el mundo los vio. Y es ahí donde te empiezas a encontrar cosas interesantes. Oiga, señor, pues usted que investiga los ovnis, pues fíjese que yo he tenido una experiencia de contacto. Y yo desde niño, entonces tomas nota, y es gente que obviamente como no puede demostrar que su experiencia es real, porque yo siempre he dicho que la experiencia de contacto, ya lo habíamos mencionado hace unos minutos, es una experiencia personal. Sí, muy pocas veces quedan evidencias. Exactamente. Pero muy pocas personas a veces son las que realmente lo afirman, porque voy a decir algo, yo respeto a todos, pero a veces me cuesta más creer en aquellos que dicen que han tenido muchísimos contactos y no hay evidencia, que aquel que se te acerca y no quiere ser famoso y te cuenta y te dice, mira, yo los vi, pero no quiero que le cuentes a nadie. Exacto. Tú lo que descubres, sin ser psicólogo, lo que descubres es que esta gente no quiere que se sepa públicamente, pero tienen la enorme necesidad de contárselo a alguien. Sí. Y nos ven a nosotros, investigadores del fenómeno ovni, como las personas viables para compartir esa experiencia. ¿Sabes? Es lo que yo he descubierto en estos casi 40 años de investigación. Recuerdo entonces a una periodista colombiana que queremos entrevistar y vamos a entrevistar pronto, un saludo a ella si nos ve, se llama Tatiana, que ella estaba caminando por una playa en una zona que se llama Conil de la Frontera en España, donde ya habían pasado varios incidentes, algunos incluso registrados por JJ Benítez. Y dice que ella iba caminando por la playa cuando vio dos extraños seres que tenían una cabeza brillante, que parecían flotar sobre las olas y que cuando estuvieron cerca en la arena se transformaron en humanos, como usted y como yo, Rubén, y siguieron caminando, andando por la playa. Y ella dice, yo soy periodista, es una periodista muy galardonada, nos lo ha contado, a veces lo ha contado en público, pero por mucho tiempo ese testimonio nunca lo quiso decir. Es que esos casos son hermosos, Esteban, son perfectos, me encantan. Aquí en México, un buen amigo, ahorita me reservo su nombre, él vive aquí en la Ciudad de México en un punto que se llama el Cerro de la Estrella. El Cerro de la Estrella. Y él es como, ha sido, entre otras personas, cronista de los mitos, leyendas, ha escrito libros del Cerro de la Estrella, que es muy famoso. Ahí regularmente se hacen danzas prehispánicas, para conmemorar diversos actos. Pues él me contó que una noche, él vive muy cerca del Cerro de la Estrella, él me contó que una noche vio cómo descendía un objeto, un plato, a la punta del cerro, y después de unos minutos vio una caravana de automóviles. O sea, todo... Dice, no lo puedo comprobar, pero todo parece indicarme que me dio la sensación de que los autos y quienes lo conducían venían a bordo de la nave, como si la nave hubiera descendido, se abrió la compuerta y salieron los automóviles en caravana. Y le dije, pues, de acuerdo a mi experiencia, no tengas duda, son los infiltrados. Aquellos seres que son igualitos a nosotros y que, bueno, andan entre nosotros, ¿no?
porque ese es otro factor. No necesariamente tienen que ser los grises o estos nórdicos hermosos, angelicales. Pueden ser personas muy similares a nosotros y ni siquiera nos daríamos cuenta. Ese es un tema para otro podcast que tenemos que hacer con el señor Rubén, que se llamaría el tema de los infiltrados extraterrestres. Así es. Que hay muchos casos de gente incluso que dice, hablé con alguien que era igual a mí, dijo que era extraterrestre, entró a una habitación y desapareció. O sea, hay muchas historias de gente que dice, voy en el metro, por ejemplo, y volteo a ver a alguien que está al lado mío, que tiene gafas oscuras, y se quita las gafas y se ve que tiene los ojos como si fueran de otro mundo, como si fuera otro ser. Hay muchas leyendas urbanas sobre eso. Te voy a compartir por primera vez, porque yo he tenido experiencias personales que decidí no compartir públicamente porque... para evitar, sí, cómo no, qué casualidad, ¿no? Pero creo que vale la pena compartirlo. Una vez, por ahí del año de 1996, veníamos con la familia de un paseo familiar. De repente un automóvil muy antiguo se nos cruza en el camino. Mi papá molesto le toca la bocina porque se metió muy mal. Íbamos a impactar. Entonces mi papá molesto comienza a tocar la bocina. Se pone parejo, laterales. Volteo a ver a los tipos, porque yo tenía ganas de insultarlos, a los tipos, por lo mal que... y venían 2 adelante y 1 atrás. Y los 3 eran igualitos. Igual, los mismos. Pálidos, era de noche. Pálidos y con o sea, sí eran humanos, pero no, te juro que no eran humanos, Esteban. Muy raro, pero de una manera lo que me llamó mucho la atención primero fue la manera tan sincronizada con la que voltearon o eran gemelos, Esteban, o eran otra cosa. O eran trillizos. Y al momento de voltear, porque yo los iba a insultar, pero de verlos se me quitó toda intención de hacer o decirles algo. Rubén, recuerdo en este momento también una historia que nos contó una azafata. Ellos casi, los pilotos, las azafatas, que aquí se llaman sobrecargo, auxiliar de vuelo, generalmente tienen muchas historias, pero ellos firman unos contratos de confidencialidad y generalmente, pues obvio, trabajan en Aeroméxico, trabajan en Avianca, trabajan en United o en cualquiera de estas aerolíneas famosas, American Airlines, y ellos dicen, yo no puedo salir a contar esto porque me echan, me sacan, me corren del puesto y además no me va a contratar otra empresa porque va a decir, este es el que habla de cosas raras en los aviones. Uh-huh. Pero ella nos contó que era muy común que pasaran cosas muy raras en el aire. Y una de esas es que a veces sí veían esferas que estaban alrededor de los aviones, esferas que se movían. Recuerdo que había un video muy famoso del avión, no sé, tú recuerdas mucho, que era el Concorde, que era el avión más famoso en su momento supersónico de pasajeros del mundo, ya no funciona, iba muy rápido, hubo un accidente, iba muy rápido de Nueva York a París, era de Air France, tenían uno, y se ve como una esfera que se mueve de arriba hacia abajo. Hacia abajo es un video muy famoso, creo que lo pueden ver aquí mientras hablo, pero ella nos contaba una historia muy parecida a lo que tú decías. Dice que no pasa 1, ni 2, ni 3 veces, sino que muchos auxiliares de vuelo, muchas azafatas, a muchos capitanes les pasa que de repente sube alguien al avión, un pasajero que parece normal, y cuando están en el aire, llevan 138 pasajeros, digamos, 130, están en el aire y de repente uno de los pasajeros dice, ya ven, voy al baño, entra al sanitario, pone el seguro, entra y los demás pasajeros hacen fila porque tienen que usar el baño, tienen que miccionar, tienen que utilizar el sanitario. Y se hace una fila larga y no sale. Y dicen los auxiliares que ellos tienen una llave especial por seguridad, abren y no hay nadie. Wow. Y cuentan y no están los 130 pasajeros, hay 129. Wow. Hay uno que desapareció en el aire. Y ella dice, mira, esto es imposible porque tenemos por seguridad que contarlo, pero esto no lo podemos decir. Pueden ver este podcast aquí mismo, en nuestro canal, y algunos auxiliares dicen, estas personas tienen a veces un rasgo en los ojos, como tú decías, por eso me acordé, se mueven robóticamente,
parece que no son humanos. Y hay muchos casos de gente así infiltrada, ¿no? Pero eso es otro tema para otro Sí. podcast. De los extraterrestres infiltrados. Eso fue tan solo un adelanto. Un adelanto que vamos a hacer contigo, seguro, Rubén. Ya estamos llegando al final. Ya está. Ha sido un podcast increíble. Me he sentido muy bien contigo y te lo quiero decir. Es que a mí me encanta cuando hablas con alguien que entiende el idioma. Me ha tocado gente que no se dedica al fenómeno ovni que hacen y te preguntan cosas muy elementales o tal vez hasta fuera de tema, pero cuando estás con alguien en sintonía, resultan en grandes charlas y esta ha sido una de ellas. Te quiero hacer una pregunta final antes, y es que aparecen muchos de estos seres y tienen muchas formas. Algunos, como tú nos contaste, tienen, por ejemplo, no los ven ni siquiera, como en el caso del señor Raúl Domínguez. Pero en el caso de la señora Cuevas sí se veía como unas figuritas, unos seres humanoides brillantes. Un ser. Sí. Un ser. Y en otros casos, como los que hemos relatado hoy, como Río Piedras, era un ser con uñas, y en otro era un insectoide. ¿Por qué crees que son tan diferentes? ¿Son muchos tipos que nos visitan o somos nosotros los que los interpretamos en nuestro cerebro? Son tan, como decía Ana Paulina Luna, tan extraños, tan interdimensionales, que nos causan un shock y lo vemos como lo más parecido a lo que podríamos identificar. O si somos visitados no por un solo tipo de ser, sino por muchos otros tipos del universo o de otra dimensión o del futuro, no sé. En mi perspectiva, yo estoy convencido de que sí estamos siendo visitados por todo tipo de entidades que han desarrollado la tecnología suficiente para llegar a nuestro planeta, así como nuestro propio planeta es un ejemplo vivo de la diversidad de tipos de vida. Nosotros somos la especie dominante en el planeta, pero ¿con cuántas especies no convivimos, ¿no? Especies animales, especies, perritos, peces, en sí, o sea, nuestro planeta es un crisol de vida. Entonces, ¿por qué no pensar que diferentes tipos de razas, de diferentes tipos de seres más adelantados que nosotros, pues han logrado lo que nosotros todavía no, llegar hasta aquí? Y también creo, y esto es muy importante mencionar, que hay otras razas, como las de los famosos reptiloides, que es un tema muy delicado y profundo, porque luego muchas veces se hacen comentarios a la ligera, pero que no es tanto que sean de otros mundos, sino que siempre han estado aquí, tal vez ocultos en el subsuelo, ¿no? Y es ahí donde hay una línea muy delgada entre lo paranormal y lo extraterrestre en lo de los seres interdimensionales, que también es un tema que se le podría dedicar no uno, sino varios programas. Y lo vamos a hacer contigo, Rubén, porque podemos hablar desde OSNIs, que son los objetos submarinos no identificados, hasta los intraterrenos o intraterrestres, las teorías de que hay ciudades debajo de la Tierra, o también lo que estábamos hablando de las bases submarinas o que son interdimensionales. Incluso hay quienes dicen que dentro de todas esas apariciones de evidencias estamos tal vez frente a viajeros del tiempo, del futuro. O sea, sí, claro, son cosas impresionantes. Y así como hay diferentes tipos de objetos, hay diferentes tipos de tripulantes, desde los pequeñitos hasta los gigantes, y todos son asombrosos. Rubén, ha sido un podcast increíble de encuentros del cuarto tipo. Te doy las gracias y para mí ha sido una de las mejores entrevistas que he hecho sobre este fenómeno no humano en mi vida, y me gustaría que le dijeras a las personas dónde pueden buscar tus trabajos, tu material, lo que investigas. Mira, primero agradecerte enormemente. Ha sido un honor, un gusto que me hayas invitado, mi querido Esteban, y cuentas siempre conmigo, con mi apoyo, porque es fantástico cuando hablas con alguien que entiende el idioma. Gracias, un honor. Y bueno, tengo una página de YouTube, pero está muerta. A mí yo creo que YouTube me debería dar un premio por ser la página inactiva con más suscriptores, porque tiene como 5 años que no he podido trabajarla. Sin embargo, pueden consultarla porque son reportajes atemporales. Hay mucho de lo que yo he hecho. Se llama Factor OVNI, con Rubén Villatoro. Fue un proyecto que pues tiene 5 años parado, pero hay muchos reportajes que seguramente van a ser de su interés. Rubén Villatoro, gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Un gusto, un honor.
A ustedes que están allá, gracias por habernos visto. Fue un podcast increíble de encuentros del cuarto tipo, de encuentros del tercer tipo, del fenómeno ovni y del fenómeno no humano y de los extraños tripulantes de esos objetos que todavía no sabemos muy bien qué son, pero que según ya muchos funcionarios de los gobiernos del mundo están allí, están allá afuera, nos observan. Pronto sabremos la verdad. ¿Nos merecemos saber la verdad? No lo sé. Espero que algún día todo lo que usted ha escuchado sea puesto sobre la mesa y todos sepamos qué son. Por ahora, estas evidencias son realmente increíbles. Yo no les digo en qué creer. Simplemente presentamos las historias, presentamos los casos y presentamos, vuelvo a decir, las evidencias de muchos de ellos. Al final de todo esto solo le digo a usted, crea en sí mismo. No crea en los demás, haga bien las cosas. Si le gustan estos temas, no esperemos que nos llegue un mensaje de otro mundo para que cuidemos la naturaleza. Cuidemos la naturaleza, cuidemos a los que están alrededor nuestro. Ayudemos a los demás, ayudemos a las personas que están mal. No necesitamos que un extraterrestre nos lo diga al oído. Necesitamos simplemente ser humanos y ser buenas personas. Y por eso le quiero decir a usted, esté donde esté, que yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.